el día de hoy continuamos con el tema de la materia. Ya hemos visto qué es la materia. Ya vimos los estados de la materia. Ya vimos cómo hallar las propiedades generales de la materia, como la masa, el volumen, el peso, la densidad. Hoy vamos a ver los cambios en la materia, cómo cambia la materia y cómo se puede modificar la materia. Este tema se llama Los cambios de la materia, lo encuentran en la página 154 y 155 de su libro. Mientras tanto, yo voy compartiendo la pantalla, 154 y 155. Mister, ¿algo gaseoso se puede formar algo plasmático? Esa pregunta te la respondo, o bueno, me la respondes tú después de que hagamos esta clase. Porque aquí vamos a ver cómo cambia la materia. La materia también cambia. Bueno, ¿ya todos están viendo la pantalla? ¿Ya pueden ver el librito virtual? Sí, profe. Usted se puede ver porque usted está conmigo Mi acá. campaña chévere. Listo, muchachos. Igual, en el libro es la 154 y 155. Entonces, muchachos, como ustedes saben, la materia puede estar en 4 estados: sólido, líquido, gaseoso, plasmático, ¿cierto? Y tenemos que entender que la materia, algunas materias pueden experimentar cambios. Es decir, que pueden pasar de sólidos a ser líquidos, o pueden pasar de sólidos a ser gaseosos y viceversa, ¿cierto? Es decir, en forma contraria también puede pasar. Estos cambios son diferentes. Son tan diferentes, muchachos, que hay dos. Existen unos cambios que se llaman cambios físicos, y hay otros que... ¿Por qué no me deja marcar, caramba? Hay unos que se llaman cambios físicos y otros que se llaman cambios químicos. Vamos a verlos uno por uno. Ustedes tienen en su libro un dibujo grande que nos muestran qué son los cambios físicos y los cambios químicos. Pero aquí se los voy a ir explicando. Entonces, cuando hablamos de los cambios físicos, cambios físicos, son aquellos cambios que no modifican la composición de la materia, es decir, que no cambia la materia, pero lo que sí cambia es la forma y el tamaño. ¿Cómo así, profesor? Es que yo no entiendo. Pues hombre, los cambios físicos se dan cuando no modifican la sustancia, la materia, pero sí se cambia su forma y el tamaño. Por ejemplo, el agua. Cuando el agua está líquida y la congelamos, ¿qué pasa? Cambió su estado. Hubo un cambio físico, ¿sí o no? Es decir, muchachos, pasó de líquido a sólido, ¿cierto? Pero nunca dejó de ser agua. Sigue siendo agua. Pero, por ejemplo, si yo cojo ese agua y le pongo, por ejemplo, un frutiño encima, cambió la composición. Eso ya no sería un cambio físico, eso sería un cambio químico. Porque cuando yo le echo un frutiño a ese agua, eso ya deja de ser agua, ¿cierto? Y pasa a ser un, no sé, un refresco, un agua saborizada. Pero ya no es agua, ¿se dan cuenta? Entonces, mientras la materia no sufra una modificación en lo que es, o sea, mientras el agua no deje de ser agua, sea que esté líquida, gaseosa o sólida, se va a llamar cambios físicos, porque el cambio físico se da solo cuando se modifica la forma y el tamaño, pero no la composición de esa materia, ¿cierto? ¿Claros hasta ahí? Es decir, por ejemplo, pues tenemos el agua y el ciclo del agua. Ustedes saben que el agua tiene diferentes ciclos, que es que el agua puede pasar de estado líquido a estado sólido y a estado gaseoso. Exacto, ese es el sólido, ¿cierto? Que es lo que conocemos como hielo. Pero igual, sea sólida, líquida o gaseosa, ¿ese agua deja de ser agua? No, ¿cierto? Sigue siendo agua, así sea hielo, así sea nubes o así sea el agua del río. Sigue siendo agua, es decir que es un cambio físico. Cambia su forma y su tamaño, pero no la composición. Eso es lo que se llaman cambios físicos. Vamos a ver
algunos de los cambios físicos. Bueno, este dibujo que ustedes ven acá en la pantalla es el que ustedes tienen en su libro. Aquí vamos a ir viendo uno por uno, entonces. Ahí. Hay 3 cambios físicos que necesitamos conocer. El primero es el que se llama la vaporización. La vaporización es cuando una materia pasa de estado líquido a estado gaseoso. Por ejemplo, cuando el sol calienta el agua y se vuelve vapor y se forman las nubes. Eso se llama vaporización. Otro ejemplo está cuando yo cojo la olleta y pongo a calentar el agua y por estar viendo televisión se me olvidó. Cuando voy a volver a mirar esa olleta, la olleta ya está vacía. ¿Por qué? Porque el calor evaporó. Dime, David, dime. Porque se evapora por lo caliente que está la olla. Exactamente. Empieza a volverse gaseoso, se evapora, se dispersa en el aire, ¿cierto? Ese proceso es un cambio físico y se llama vaporización. Por otro lado, está otro cambio físico que se llama la fusión. No la fusión como la de Dragon Ball Z, no. Sino se llama fusión porque es el paso de un sólido a un líquido. La fusión la vemos, por ejemplo, cuando el papá saca al niño al parque y le dice, tenga mi hijo, le regalo un helado. Y el niño, por estar englobando, viendo las palomas, viendo otras cosas, se le olvida comer el helado. ¿Y qué empieza a pasar con ese helado? Derrite en agua. Se derrite. Es decir, pasa de sólido a líquido, ¿cierto? Ese proceso se llama fusión. Muy bien. ¿Listo? Y otro cambio físico que podemos hacerle a la materia es el de el movimiento, que es cuando tomamos la materia, ¿cierto? Le aplicamos una fuerza sobre ella y la podemos mover. Por ejemplo, cuando el niño coge la pelota de tenis y con toda la fuerza de su cuerpo la lanza lejos para que el perro la recoja. En ese momento hay una fuerza que se llama fuerza de movimiento y la pelota viaja por el aire porque uno la lanza. Eso es un cambio físico. Es un cambio físico porque estamos moviendo la materia. ¿Listo? Esos 3 son los que llamamos cambios físicos. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la forma y el tamaño de la materia, pero no su composición. Es decir, en ningún momento la materia se volvió otra materia diferente. Para que una materia se vuelva otra materia, tendríamos que realizar algo que se llaman cambios químicos. Los cambios químicos sí son los que permiten cambiar el estado y aparte cambiar la composición de la materia. Antes de empezar con los cambios químicos, quiero preguntar, ¿hay preguntas, dudas o inquietudes hasta acá? No, profe. Yo, mister. Bueno, No, mister. yo acá estoy mirando las camaritas para seccionarme. Listo, muy bien, compañeros. Entonces vamos a Isabela, dime, Isabela. Mister, ¿por qué la materia cambia de cambios físicos? Los cambios físicos se dan debido a varias cosas. Se dan por la temperatura, por el ambiente, por muchas cosas. O sea, los cambios físicos, digamos que también se dan de forma natural. Si tú te das cuenta, nosotros no controlamos el ciclo del agua. Esos cambios físicos que sufre el agua son naturales. Cuando el sol calienta, ¿qué hace? Evapora agua, ¿cierto? Y allá arriba, como está haciendo frío, ese agua evaporada, ¿qué pasa? Se condensa otra vez, ¿cierto? Es decir, se vuelve lluvia. Va a caer otra vez a la superficie en forma de agua. Y si está haciendo mucho frío, ¿qué pasa con ese agua que está arriba? Se congela y cae en forma de granizo. De granizo, que son las pepitas blancas esas que cuando caen le rompen a uno la cabeza y dice, ¡corra, que está granizando! Ese granizo. ¿Listo? Esos son los cambios físicos. Y por eso te digo, Isabela, los cambios físicos se dan en la naturaleza de forma espontánea. ¿Listo? ¿Me llamas? Vargas, dígame. Profe.
¿no? ¿Por qué se forma el granizo? ¿Por qué se forma el qué? El granizo. Que se congela la lluvia, El granizo. Exactamente, lo acabo de decir. Cuando las temperaturas allá arriba en las nubes son muy bajas, o sea, está haciendo mucho frío, ese agua ya deja de estar en líquido y pasa a ser sólido, ¿cierto? Porque se empieza a congelar porque ya estuvo mucho tiempo en el frío. Y pues así es que se crea el granizo, mijo. ¿Listo? Continúo. Vamos entonces a hablar de los cambios químicos. Los cambios químicos, estos sí son los que transforman la composición de la materia y cambian sus propiedades. Los cambios químicos, muchachos, solo ocurren en algo que se llaman reacciones químicas. ¿Listo? Las reacciones químicas las creamos nosotros los seres humanos. Por eso existe una ciencia que se llama química. La química es la ciencia que se encarga de transformar la materia, muchachos. Los tres procesos que están en las reacciones químicas son la oxidación, la combustión y la fermentación. Estos son los tres procesos que hay en los cambios químicos. ¿Qué hace la oxidación? La oxidación se da cuando una sustancia se combina con el oxígeno del aire. A eso se le llama, a esa nueva sustancia se le llama el óxido. Eso suele pasar normalmente en las estructuras de metal. Cuando las estructuras de metal llevan mucho tiempo al aire libre, el oxígeno que empieza a pasar por encima de ella va generando óxido. ¿Qué es el óxido? Ese cosito como corrosivo, como de color naranja que se le empieza a pegar al hierro. ¿Sí lo han visto? Que le pinta a uno los dedos como de naranja. Eso se llama el proceso de oxidación. El de combustión es cuando son oxidaciones muy rápidas. Es decir, la combustión se da cuando el oxígeno se une con el fuego y se da una combustión. Se da normalmente cuando quemamos un papel. Esto se llama combustión porque el papel empieza a transformarse en humo y en cenizas. Dejó de ser un sólido y pasó a ser en una parte gaseoso y en una parte un sólido, pues, que serían las cenizas, ¿cierto? Ese se llama el proceso de combustión. Y por otro lado está el proceso de fermentación. El de fermentación es muy interesante, que es el que ocurre cuando no hay oxígeno y se ponen unos seres vivos microscópicos que se llaman fermentos y permiten que las masas cambien. Por ejemplo, la fermentación permite crear el pan. El pan de la panadería tiene fermento. Cuando el panadero está haciendo su pan, ¿sí? Él coge ese pan y le pone fermento, lo tapa y esas bacterias empiezan a comerse ese oxígeno y empiezan a hacer que la masa crezca. ¿Listo? La fermentación también se da en las bebidas alcohólicas. Eso es lo que hace que el alcohol se vuelva alcohol, ¿ya? Mister, eso es el lo que alcohol, nosotros... la El cerveza, alcohol es cuando uno se... La cerveza se da por fermentación, sí, señor. pero las cervezas son hechas con alcohol. Son hechas con ¿Cómo alcohol. no? Ellas no son hechas con alcohol. La cerveza, por ejemplo, se hace con agua, lúpulo y cebada. Son los ingredientes. La cebada es como un cereal, el lúpulo es una matica que le da el sabor amargo y pues el agua. Eso lo mezclan y lo guardan, lo fermentan, es decir, lo dejan en un lugar que no tenga entrada de oxígeno y le ponen una especie de microorganismos, que esos microorganismos se consumen el azúcar de la bebida y lo que expulsan es alcohol, ¿ya? Entonces, a la cerveza nunca le echan alcohol, eso es un proceso químico, ¿ya? De transformación de la materia. Es decir, profe, ¿hacer cerveza es un proceso químico? ¿Hacer pan es un proceso químico? Pues sí, muchachos, todo eso es un proceso químico. Así Ahora también bien, hace el vino. así también se hace el vino, exactamente. De hecho, hoy alguien me estaba preguntando cómo se hacía el vino y así también se hace, a través de la fermentación. Es decir, que el vino se hace a través de un cambio químico. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué procesos se dan a través del cambio químico. El primero del que vamos a hablar es de la condensación. La condensación es un proceso cuando un líquido pasa directamente de ser gaseoso
a ser, una materia, perdón, pasa de ser gaseosa a líquida. Es decir, pasa de ser un gas a líquido. La condensación se da, por ejemplo, en las nubes. Cuando ese vapor de agua sube y se vuelve otra vez agua, eso se llama condensación, ¿cierto? Eso se da también como cuando usted, por ejemplo, se bañó usted cogió en el baño y cerró todas las ventanas y puso esa agua caliente de la ducha, así que le sale harto vapor, ¿sí o no? Usted sale y usted ve que hay harto vapor. ¿Qué pasa cuando usted abre la puerta del baño? Los vidrios y las baldosas empiezan a llenarse de agua, ¿sí o no? Si ustedes se dan cuenta y ustedes tocan el vidrio, hay agua y ustedes, eso es condensación. ¿Por qué? El frío cogió ese agua que se había evaporado y se está otra vez condensando, ¿cierto? Se está volviendo agua nuevamente. Eso se llama condensación. Por otro lado está la solidificación. La solidificación es el paso del estado líquido al estado sólido, ¿cierto? La solidificación se da, por ejemplo, cuando cogemos y hacemos hielo. Que nosotros cogemos la cubetica, llenamos de agua y la llevamos al congelador, ¿cierto? ¿Esto para qué? Para volverlo sólido, para sacar hielos que después le vamos a echar al vaso para tomar Coca-Cola con hielo, ¿sí o no? Eso es la solidificación. Ahora bien, vamos a hablar de otro cambio químico, otro proceso que es el proceso de la deformación, que es cuando podemos deformar o romper una materia si le aplicamos fuerza sobre ella. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Qué ejemplo, profe? Pues un ejemplo de esto, muchachos, se da en los panaderos cuando amasan la masa, ¿cierto? Ellos cogen y empiezan la harina, le echan los ingredientes y la cogen y la mezclan y la sacan por pedacitos, dividen los pedacitos de panes, ¿cierto? Todo eso es deformar la materia, ¿listo? Profe, también puede ser los huevos cuando se rompen. Los huevos también, sí señor, eso es deformación de la materia, porque el huevito tiene una sola forma. Cuando lo abrimos, ya lo deformamos. Y cuando lo mezclamos, peor lo estamos deformando, ¿cierto? Eso se llama deformación de la materia. Muy bien, Dan, qué excelente aporte, mijo. Bueno, la combustión, ¿cierto? Es otro proceso o cambio químico que se da y las combustiones es cuando desprende luz y calor de forma muy violenta, ¿cierto? Es decir, la combustión se da cuando creamos fuego, ¿cierto? El fuego que nos da luz y calor, ¿cierto? Pero es una reacción muy violenta, porque usted donde llegue a tocar ese fuego, ¿qué pasa? Se quema, ¿sí o no? Es decir, la combustión permite la creación de luz y calor, pero es una reacción química muy violenta, por eso hay que tratarla con mucho cuidado. Es tan violenta que genera ruido. El fuego genera ruido. Ustedes nunca han hecho una fogata. Cuando uno hace una fogata, usted apenas escucha el... ¿Sí o no? Cómo ese fuego está cogiendo y quemando todo. Entonces sí se dan cuenta que la combustión es una reacción química violenta. Se están quebrando los troncos y eso. Está haciendo deformación de la masa y la está convirtiendo en luz y calor. Es decir, está generando una combustión. ¿Listo? Esperen que ya casi vamos a acabar, pero nos quedan 2 minutos. Voy a cortar aquí la reunión y ya les mando otro enlace de Zoom. ¿Listo, muchachos? Ya nos vemos. Se conecta rápido. Esperen. Ya nos vemos. Voy a cortar acá porque...